con Rosa Catrileo, convencional constituyente por el pueblo mapuche, quien pertenece a la zona de Ñuble, Biobío y Araucanía, y con ella, que es parte de la Comisión de Sistemas Políticos y Consejo Territorial. Queremos conversar sobre justamente este Consejo Territorial, que tendría que, bueno, los 16 miembros de la Comisión de Sistema Político, con la excepción de los 6 miembros de la derecha, lograron un amplio acuerdo en uno de los temas más complejos para las propuestas de la nueva Carta Magna. Se pensaba que tendríamos una unicameralidad, sí, pero lo que mantendríamos la bicameralidad, pero reemplazando el Senado por el Consejo Territorial. Ya está Rosa conectada con nosotros. ¿Cómo estás, Rosa? Bienvenida a La Voz de los que Sobran. Hola, Alejandra, muy bien, gracias por la invitación a ambos. No, pero por favor, muchas gracias a ti por estar en estos días que están llenos de trabajo, lo sé, trabajan todo el día, llenos de comisiones. Hoy hay pleno, además, así que sabemos que te diste un tiempo para estar con nosotros y eso te lo agradecemos muchísimo. Y para conversar sobre esto, porque, por Dios, pero es que el Senado, se va a acabar el Senado. ¿De qué estamos hablando? ¿Y qué pasa con esta propuesta, ¿no es cierto?, que sería mantener la bicameralidad, pero cambiándola por este Consejo Territorial, el Senado por este Consejo Territorial, que no tendría las mismas atribuciones, es decir, no sería un espejo como lo es hoy día, claro, ¿no es cierto? El Senado es un espejo de la Cámara de Diputados, se conversan las mismas cosas, tienen las mismas atribuciones. Este Consejo Territorial sería distinto, sería 2 cámaras, pero asimétricas. Cuéntanos un poco, Rosa, de qué se trata esta propuesta, que ya tendría al menos el favor de la mayor parte de los convencionales constituyentes, excepto de la derecha. Sí, estuvimos precisamente trabajando en una propuesta transversal todos estos días previos a la presentación de las indicaciones, la que se materializó finalmente en una propuesta de Consejo Territorial, que vendría a suplir lo que es la no aprobación de las asambleas legislativas regionales. No estábamos pensando en salvar al Senado ni hacer una segunda cámara que viniera a revivir, porque recordar que fue precisamente la unicameralidad la que ganó en la Comisión de Sistema Político por un voto, pero finalmente fue lo que se impuso todas las veces que se votó entre escoger en alguno de los 2 sistemas, ganó el unicameralismo, de manera que seguíamos en la misma línea, pero también se hizo un análisis de la realidad en la que está la convención ahora, de las votaciones que se habían dado en la Comisión 3, que precisamente no aprobaron la existencia de las asambleas legislativas regionales. Sí se aprobó la existencia o se les dio el carácter de autónoma a las regiones. Por lo tanto, creíamos que teníamos que configurar un órgano que pudiera representar las voces de los territorios, las voces de las regiones, las voces también de las autonomías territoriales indígenas, que también fueron aprobadas por el Pleno, en las decisiones de nivel país, de nivel nacional, y sobre todo en la legislación que afecta a las regiones. Claro, qué interesante, porque ya, yo no tenía claro esto de las asambleas, o sea, ya dejarían de existir estas asambleas por región, por decirlo así, como una especie de congreso regional, por decirlo de alguna forma, para que se entienda, y serían reemplazadas entonces por este Consejo Territorial, que sería una segunda cámara, pero una cámara que no tendría las mismas atribuciones que la Cámara de Diputados. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Está claro ya, por ejemplo, en la propuesta, cuántos representantes por región existirían en este Consejo Territorial? ¿Sería más o menos parecido la cantidad de personas que tiene el Senado? Cuéntanos un poco sobre eso, Rosa. Sí. Mira, se diferencia con el sistema actual primero, porque el Senado actualmente, o esta segunda cámara, tiene intervención en todos los procesos legislativos que se dan, en todos los proyectos de ley que ingresan al Parlamento, e incluso en el Senado se pueden iniciar proyectos de ley y pueden haber proyectos de ley paralelos, unos iniciados en la Cámara de Diputados y otros en la Cámara del Senado. Entonces ahora la propuesta que nosotros estamos haciendo no es así.
Claro. Por eso se dice que se transita a un bicameralismo asimétrico, porque solamente sería a través de lo que ahora conocemos como la Cámara de Diputados, que donde se ingresarían los proyectos de ley y donde terminarían los proyectos de ley. Quienes decidirían sería la Cámara de Representación Popular o Política, también como también se le denomina. Y en este caso la segunda Cámara, Consejo Territorial, vendría a intervenir en los procesos legislativos relacionados con temas que tienen implicancia directa en las regiones o consecuencias directas en las regiones. Por ejemplo, la ley de presupuesto. La ley de presupuesto es donde se distribuye el dinero que va a llegar a las regiones para materializar los distintos proyectos que tenemos los distintos territorios. Entonces, por ejemplo, ahí intervendría realizando indicaciones, realizando enmiendas, etcétera. Pero sería igualmente la Cámara de Representación Popular quien zanjaría los proyectos. Ahora, igual yo hago presente que se llegó a un acuerdo base, ajá, pero es un acuerdo base. Hay puntos todavía de controversia y que vamos a zanjar en esta etapa que viene ahora, que es el de votación de las indicaciones. Nosotros en la Comisión de Sistema Político recibimos más de 760 indicaciones. Tenemos un compilado de 237 páginas que estudiaron, nos lo entregaron ayer en la tarde, lo estamos en proceso de revisión y seguramente en esta etapa es donde va a quedar armado en definitiva la propuesta que salga de la Comisión de Sistema Político. Esta otra, si bien es un acuerdo transversal, es la base, es el esqueleto de lo que podría configurarse como el sistema político y sobre todo lo que tiene que ver con el poder legislativo. Entonces estamos en proceso o en vías de construcción aún, no hay nada zanjado, así es que yo estas voces, cierto, que se espantan y que tienen mucho miedo a desaparecer, yo les haría un llamado a la calma y les diría, todavía no se ha zanjado nada, estamos en conversaciones, estamos analizando. Así que no se espanten todavía. Como decía Charlie, estos dinosaurios, ¿ah? Claro. Van a desaparecer. Van a desaparecer. Oye, pero me parece súper interesante. He escuchado mucho que la derecha está súper en contra, que nuestras ideas no están ahí. Yo les conté que fui a un curso de la Asociación Chilena de Municipalidades donde conversamos sobre las propuestas del municipalismo y el regionalismo para la Convención Constitucional. Y en este curso fue realizado por personas que no son particularmente de izquierda, digamos. Enric Bombaer, por ejemplo, es uno de los principales defensores del Consejo Territorial. Entonces, me llama poderosamente la atención, Rosa, que hoy día salgan los convencionales de derecha diciendo, pero ¿dónde están nuestras ideas? Si esta idea no tiene color político, esta es una idea que viene incluso de personas de derecha. Entonces, me llamó mucho la atención. Pero eso te habla también de la falta de comunicación interna o también de cómo en definitiva no de mentira, eso te iba a decir, o sea, claro, de cómo es que yo creo que aquí hay una yo insisto, y perdonen que voy a pecar de paranoico, pero yo creo que aquí hay una campaña de desacreditar un poco la convención y desde ahí construir un cierto lenguaje y un cierto relato. Y esa campaña, para mi gusto, ha venido desde algunas voces propias, internas de la misma convención, vinculadas a la derecha, donde en muchos aspectos ni siquiera se condicen con lo que tú acabas de mencionar, que efectivamente hay personas de derecha que están en acuerdo con lo que se está trabajando, hay abogados constitucionalistas que están viendo el trabajo de los constituyentes con muy buenos ojos, abogados constitucionalistas de derecha estoy diciendo. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, creo que aquí hay una situación compleja, pero que tiene que ver con otro tipo de estrategia. Respecto a lo que tú decías, Rosa, hola, ¿qué tal? Jaime Coloma por acá. Hay algo que quiero aclarar, porque de alguna forma esta nueva Cámara, digamos, esta nueva idea que reemplazaría el Senado, tendría la posibilidad efectivamente de intervenir, o no sé si intervenir es la palabra más adecuada, pero de aconsejar a la Cámara de Diputados, ya que ellos estarían mucho más vinculados a las regiones, porque hoy día se supone, y una de las voces que enarbolan así como defensa, es que la Cámara del Senado representa a las regiones,
cosa que hemos visto que es totalmente, no es así. ¿Cuántos senadores que son de acá representan a, no sé, Magallanes, Maule? Exactamente. Entonces, por favor. Rosa... Insulza, ¿de dónde es senador? De la ONU. En ese sentido, Rosa, la idea es efectivamente que esta Cámara, esta nueva Cámara, digamos, esta nueva idea, represente realmente a las regiones, es apelar también a la descentralización, pero también establecer una voz importante respecto a esta descentralización para poder apoyar el trabajo de los diputados a la hora de legislar. Va por ahí la idea, cómo se construye esta idea en definitiva, y no para que sea finalmente un proyecto unicameral, porque seguiríamos con lo bicameral. Perdón, desde marzo de 2018 es senador por la República de Arica y Parinacota. Insulza, José Miguel Insulza. ¿De dónde? Con residencia en Nueva York. Claro, dejémoslo ahí. Imagínate. Rosa, perdón. Sí. Sí, bueno, esos son precisamente los problemas que se ven en la actual conformación del Senado. O sea, este turismo electoral, como se denomina, a que representantes que no son de regiones vayan a precisamente a buscar un poco hacer uso del clientelismo político para llegar al Senado. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer con la creación o la propuesta de este consejo es precisamente salir de estas malas prácticas, pero no se va a salir solamente creando o cambiándole el nombre, sino que tiene que ir acompañada de otras medidas. Por ejemplo, de los requisitos para ser senador, que actualmente hay, te llevan a que personajes de otras regiones, principalmente provenientes de la región metropolitana, representen a regiones extremas. Lo vivimos nosotros acá en el Gualmapu también. Tenemos, por ejemplo, al senador Kast representándonos. Claro, de veras. Felipe Kast, ¿no? Tenga domicilio, claro. Pero sin embargo el sistema le permite postularse por esta región. Lo que nosotros acá queremos hacer es que este Consejo Territorial no sufra de esos vicios y, por ejemplo, vamos a tener que hacernos cargo de modificar los requisitos para ser parte de este Consejo Territorial. Y también se ha previsto que este Consejo Territorial tenga un vínculo orgánico con las asambleas regionales, porque si bien lo que se rechazó por el Pleno fueron las asambleas legislativas regionales, creemos que sí se van a aprobar la creación de asambleas regionales, que no van a tener tal vez la facultad de legislar, pero sí van a tener la facultad de adecuar la legislación nacional a la realidad local. Por lo tanto, el vínculo que va a tener que tener este consejero territorial con la asamblea regional va a ser orgánico, va a tener que rendirle cuenta, va a tener que estar disponible para cuando se llame, etcétera. Porque también va a formar parte de la asamblea. Esa es la lógica de lo que se está pensando. Y lo que se busca con el Consejo Territorial es incidir en las decisiones legislativas relativas a territorio o a orgánica territorial. Y lo otro también es que, como bien decía Jaime, aquí el sistema político no tiene que ver con izquierdas o derechas, el sistema político de un país tiene que ver con qué organización es la que sirve a esa realidad del país. Exacto. Y por ejemplo acá nosotros tenemos una realidad de grupos o de territorios que han estado excluidos en la toma de decisiones o en el ejercicio del poder. Tenemos a las mujeres, que nosotras nos hemos visto privadas de participar en las decisiones políticas, somos muy pocas las políticas o quienes hemos podido llegar, por ejemplo, al Congreso o a cargos de decisión en el Ejecutivo y qué decir en el Legislativo. Lo mismo ocurre con los pueblos originarios, nosotros nunca hemos tenido la posibilidad de estar presentes en estos espacios de poder, el Consejo Territorial debiera hacerse cargo de eso porque va a prever paridad y va a prever también la presencia de escaños reservados para pueblos indígenas que representen los territorios indígenas. Y por otro lado también los que han estado fuera son precisamente las regiones o los territorios con este centralismo que muy bien graficaba Adolfo Millabur en una exposición que defendía, ¿cierto?, el tema de la regionalización, donde decía: yo fui alcalde por 20 años, me levantaba a las 3 de la mañana desde Tirúa para llegar a Santiago a pedir dinero para cualquier proyecto, y llegaba y me decían: ¿saben qué? El ministro, el subsecretario con quien fuera a hablar, tuvo otra reunión y
vuelva mañana. Claro. Decirle eso a alguien que se ha levantado a las 3 de la mañana para llegar allá, para solucionar algo concreto respecto de sus vecinos, y en este caso el rol que cumplen los alcaldes, es lo que nosotros queremos evitar. Claro. Ahora, esta es una propuesta, como digo, hay muchas voces también que dicen que si nosotros le damos más facultades a este órgano territorial, nos vamos a convertir igual en un Senado. Pero yo ahí también hago una voz de alerta porque yo fui uno de los votos que definió el unicameralismo, pero también ahora, en esta realidad que estamos ahora en la convención, creo que no podríamos tener un unicameralismo sin tener la representación de los territorios, por lo tanto, movemos nuestras piezas como pueblos originarios para poder dar lugar a esta representación territorial en el sistema que se está configurando en la discusión de la constituyente. Entonces creo que claro, si va a haber un órgano territorial tiene que ser con facultades serias y no puede ser como, mira, le cumplimos y hacemos algo simbólico, porque eso no nos va a servir a la región. Los dos riesgos, digamos, que por un lado, claro, sea casi como muy liviano, que no tengan reales atribuciones, y el otro riesgo, ¿verdad?, que tú dices, que tiene que ver que se conviertan en otro Senado. Claro, como que hay que buscar el equilibrio ahí. Y hay que buscar el equilibrio también en el sistema político, ¿no es cierto? Y es interesante porque están las dos comisiones, la Comisión de Sistema Político, por un lado, y la Comisión de Formas de Estado, por otro. Entonces, y estas dos, como que no pueden dejar de existir sin cohabitar, o sea, son como círculos concéntricos, porque cohabitan una con otra, tienen que buscar además como equilibrio de poderes. Entonces, ¿qué tendríamos finalmente? Como un bicameralismo asimétrico con un presidencialismo atenuado. ¿Eso sería lo que se está buscando, como que llegar a ese consenso? Sí, efectivamente. Fue un diagnóstico transversal. Nosotros recibimos muchas audiencias públicas y principalmente concentradas a analizar el sistema político, donde concurrieron, no sé, académicos, políticos, expresidentes, juntas de vecinos, alcaldes, gobernadores, y que todos más o menos coincidían en el diagnóstico de que había muchas facultades para el Ejecutivo y que por otro lado había un entorpecimiento en la tramitación legislativa. Entonces, cuando tenemos ese diagnóstico empezamos a buscar una solución y lo primero que surge es este presidencialismo atenuado, o sea, restarle atribuciones exclusivas que tiene el presidente en este caso y se compensa con, por ejemplo, ahora se está proponiendo también que sea una elección de un ejecutivo bicéfalo, que es presidente y vicepresidente, ya como una dupla paritaria. Y también facilitar o hacerse cargo de este poco diálogo que de repente se producía entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo y que impedía que los presidentes pudieran materializar programas. Entonces se crea la figura del ministro de jefe de gabinete, que es un ministro que va a tener el diálogo permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo para ir presentando los proyectos de ley a fin de que puedan materializarse los programas de gobierno, ¿ya? Y en el Legislativo el diagnóstico decía que había un entorpecimiento, ¿cierto?, del proceso legislativo al tener dos cámaras con las mismas funciones, por un lado, y lo otro, el diagnóstico que hacíamos de este turismo electoral, donde no habían en realidad representantes territoriales propiamente tales, sino que o caudillos regionales o caudillos centralistas impuestos por los partidos políticos a las regiones. Y es lo que nosotros vamos a tratar de solucionar a través de, por ejemplo, también una medida que se prevé es exigir que para poder postularse al cargo de consejo territorial podría establecerse un requisito de haber ejercido algún cargo de elección popular dentro de la región que se busca representar. Así te obliga a tener un domicilio efectivo, un avecindamiento efectivo en la región que se busca representar. Viste qué interesante cómo vamos conversando y va saliendo. Y va entendiendo también cómo se va la verdad, pues. la dinámica. Por eso partí diciendo que a mí me tiene muy preocupado esta verdadera campaña mediática, que además yo te lo comentaba la otra vez, la Católica del Paraíso
ha hecho ya 2 estudios muy interesantes. Uno de la primera convención, del primer periodo, claro. La primera etapa, donde se focalizaron las críticas y fundamentalmente la denostación de la presidenta Elisa Loncón en ese minuto. Y este estudio era cuantitativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente era un estudio que pudiera tener algún análisis de índole más subjetivo, sino que buscaba porcentualmente ver la cantidad de veces que en redes sociales y en dos plataformas de 2 medios, concretamente el Mercurio y La Tercera, se denostaba y se descalificaba a la figura de Elisa Loncón y también a la Convención Constituyente. Bueno, ese estudio se volvió a realizar hace poquito y nuevamente salió... Claro. Y personas como Melnik, que eran los mayores odiantes de la Convención Constitucional. Salió evidenciado cómo se desarrolla una verdadera campaña donde no se entiende y no se está permitiendo observar y entender realmente qué es lo que se está trabajando y desde dónde se está trabajando. Yo creo que lo que acaba de hacer Rosa Catrileo es fundamental. Porque estamos explicando la profundidad del debate. Y además permite entender que tampoco es un debate, por ponerlo en términos muy pedestres, mañoso y antojadizo. O sea, es un debate que se constituye desde el trabajo en común, comunitario, con otros pensadores, con académicos, con políticos, con expresidentes que van diciendo y viendo cuáles son las necesidades también de nuestro país. Por ejemplo, lo que acaba de decir Rosa es súper importante. El presidencialismo de nuestro país es brutal, llega casi a ser monárquico, y también la figura que se establece respecto a eso también es brutal. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que desarrollar otras miradas y otros relatos y otros discursos, y me parece que es muy, muy interesante. Ahora, desde ese punto de vista, Rosa, ¿cómo sientes tú que va avanzando esto? ¿Cómo sientes tú también cómo percibes, y yo sé que es bien subjetiva la pregunta, pero igual me interesa saber cuál es tu percepción respecto a lo que ves de tu entorno también, y también de las comunidades, en este caso, porque tú eres convencional representante del pueblo de Nación Mapuche. ¿Cómo percibes tú que se está entendiendo este trabajo y que se está integrando en las comunidades y en distintas áreas de nuestra sociedad? ¿Crees que está llegando bien, se está entendiendo? ¿Cómo lo estás percibiendo tú eso? Mira, efectivamente hay una campaña feroz que en contra de la convención, y eso también ha ido teniendo efecto. Uno no podría taparse los ojos y decir que no pasa nada y que son solamente los titulares de ciertos periódicos o de ciertos medios de comunicación los que están levantando una cierta humo o cosas, levantando ahí algo para crear la sensación de que está ocurriendo cosas negativas en la convención. Exacto. Yo creo que sí están teniendo efectos en la práctica, porque lo veo en el cuestionamiento, lo veo en la calle, cuando hay insultos, lo percibo. Yeah. Sin embargo, y eso también se da porque dentro de la misma convención hay un grupo que llegó a hacer el trabajo para que esto fracase. Exacto. No va con una voluntad de diálogo, va con una voluntad de entorpecer y va con un ánimo de que esto, de trabajar para el rechazo de salida, y eso es desde el primer día, y es un grupo, si bien acotado, es un grupo que tiene bastante poder económico y bastante influencia para poder hacer una campaña de esa índole. Ahora, respecto de las comunidades en particular, nosotros como convención hicimos también el ejercicio de hacer una convención abierta, lo que significa de no encerrarnos. Yo siempre saco el ejemplo de la elección papal, que se encierran, ¿cierto?, los cardenales hasta que sale humo blanco y recién ahí nos enteramos qué pasó. En este caso no. Nosotros dijimos no podemos hacer una convención papal, la abrimos a la participación popular, la abrimos a la participación indígena, y en el caso de las iniciativas indígenas es gráfica el interés que hay de las comunidades en incidir y en lo que está pasando en la convención. Nosotros recibimos más de 250 iniciativas populares indígenas. De las iniciativas populares fueron más de 75. Entonces, más del doble, más del triple indígenas que recibimos.
Claro. Y eso significa que las comunidades están debatiendo y están interesadas. Ahora, bueno. También hay una campaña del terror respecto de llamar que esto es una constitución indigenizada. Nosotros los pueblos originarios y en particular los representantes del pueblo mapuche hemos sido bastante acosados por el hecho de tratar de visibilizar las problemáticas indígenas y más que las problemáticas, los derechos indígenas. Entonces ahora nosotros somos los privilegiados, porque en todos los discursos, ustedes los privilegiados, o sea, nosotros los que no hemos estado por más de 200 años con una posibilidad de tener voz y de incidir, ahora resulta que somos los privilegiados. Y confunden los derechos indígenas, que son derechos humanos mínimos indisponibles para la convención, las confunden con privilegios. Y ese es el miedo a perder, lo que yo digo, el statu quo, a los que les ha servido este sistema, ¿cierto?, para mantener cierta facultad o cierto poder de influencia que han tenido durante todo este tiempo y distribuirlo con los grupos con los que somos la mayoría y que por lo tanto ese es el temor que hay. Yo creo que también una autocrítica que yo siempre hay que mirarse también es esta poca capacidad que hemos tenido de ir contando lo que se está haciendo de manera simple. Son discusiones muy inentendibles de repente, pero hay ejemplos y hay cosas que nosotros tenemos que ir haciendo, el ejercicio de estar conversando, por ejemplo, hoy día mismo, con los distintos medios de comunicación, con distintas plataformas, de salir a las semanas territoriales, que ahora las tuvimos que suspender, también implican una consecuencia. Yo creo que ahí ha estado nuestra debilidad en comunicar, y comunicar lo que se está haciendo con fundamento. Aquí no se está discutiendo cuestiones como dicen, esta generación que quiere cambiarlo todo. Claro. No, somos la generación que nos tocó de tener un proceso constituyente que nos permite incidir. Y esa incidencia tenemos que pensarla en el futuro. Que cómo abrimos la puerta a nuestros hijos para que, no sé, yo lo pienso en el Gualmapu, tengamos a nuestros hijos no discutiendo que respeten nuestros derechos, sino que estén discutiendo cómo nos autogobernamos dentro de los márgenes del Estado, cómo decidimos por nosotros, cómo decidimos para que nuestra cultura siga viva para las próximas generaciones. Y no solamente en lo cultural, sino que también en lo político. Absolutamente de acuerdo. En YouTube, DidLive77 dice, viva la Convención por el Cambio, por un nuevo Chile. En Facebook, Pedro Peñalosa dice, senadores viviendo media vida en Santiago y aún dicen soy de regiones. Se refiere a Jimena Rincón. En Facebook, André Dani dice, muy bien, Rosa, que se cambien esos turismos políticos y que el Consejo Territorial sea efectivamente representativo de los territorios. Raúl López Nebreda dice en el YouTube, excelente explicación de Rosa Catrileo acerca del sistema político que se está consensuando en la CC. Qué bueno que se esté difundiendo, gracias al programa. André Dani dice en el Facebook, otra pregunta dice, ¿el nuevo Congreso tendrá facultad presupuestaria o esta seguirá siendo exclusiva del presidente? Una buena pregunta. Buena. En YouTube, Jimena Horvitz dice, qué buen análisis, Jaime. Extrañé nuestras largas conversaciones en Valparaíso del año 84. Good vibes. Oh, wow. Wow. Te mandaron una caída de carné, pero con todo. Pero asumidísimo. Nada que decir. Nada que decir. Oye, respondamos a esta pregunta. ¿Se ha conversado sobre la facultad presupuestaria del Congreso, Rosa? ¡Ay, se cayó! Estaba escuchando medio mal ya. Rosa, lamentablemente, ¿no es cierto? La estábamos escuchando con alguna dificultad ya. Es muy interesante esa pregunta porque efectivamente el Parlamento no tiene autonomía y depende fundamentalmente de lo que dice la presidencia. Y ahí entra un poco lo que decía Rosa respecto a tratar de bajar un poco, ahí está de nuevo, así que vamos a dejar que ella responda. Pero en el fondo, con esto cierro, Rosa, y te doy la palabra al tiro. Tratar de bajar un poco el poder, el hiperpresidencialismo, si de verdad es muy dañino. Termina siendo casi como absoluto. Es una cosa muy loca. Estábamos hablando de un presidencialismo atenuado. ¿Por qué no más cerca del parlamentarismo, Rosa? ¿Qué es lo que lo lleva a eso, primero? Y en segundo lugar, esta otra pregunta que te estaban haciendo, que tiene que ver con la facultad presupuestaria del Congreso. Si se está pensando en darle facultades que tengan que ver con presupuesto, con plata finalmente, ¿no?
Mira, no alcancé a escuchar muy bien las preguntas porque tengo muy mala señal, está lloviendo, hay mucho viento en el Gualmapu, entonces se va la señal. Ay, qué rico. Te pidiamos un poco, eso sí. Sí, sí. La lluvia, que la manden para Santiago, por favor. Por favor. Es necesario. Las preguntas eran, mira, primero vamos a la que hizo una persona del público. Preguntaba directamente si se está pensando darle algunas atribuciones presupuestarias al Congreso. Exacto. Se está pensando en que, bueno, como yo les decía al inicio, más que facultades presupuestarias, se está pensando en crear un órgano que cuando se presenten proyectos de ley haga un análisis financiero de las iniciativas legales. Está pensado, eso todavía, como le digo, no está zanjado, está en proyecto de proceso de votación que seguramente en la próxima semana, como tenemos recién el comparado desde anoche, no puedo decir en qué sentido van porque estamos en proceso de estudio todavía, claro, con muchas indicaciones, pero sí hay unas propuestas que incluyen el análisis financiero de los proyectos de ley para ver si son posibles o no materializarlos, para tener proyectos de leyes serios. No vamos la idea no es generar expectativas con cosas que después no se van a poder materializar por falta de presupuesto. Y lo otro también es la propia ley de presupuesto, que es la distribución, ¿cierto?, que se hace en general del presupuesto que tiene el país a las regiones, es donde nosotros estamos previendo que tenga una decisión central la Cámara de Representación Popular, que es la Cámara, actualmente la Cámara de Diputados, pero que ahora se va a llamar el Congreso Plurinacional, lo más probable. Perfecto. Y por supuesto con incidencia del Consejo Territorial, que van a ser los representantes de las regiones. Pero siempre va a zanjar, en este caso, la Cámara Política. Perfecto. De representación poblacional. Mira qué interesante lo que está contando Rosa. Por otro lado, en lo que tiene que ver con el Ejecutivo, sabemos que el diagnóstico es Chile hiperpresidencialista, hay que cambiar. Había muchas posibilidades. Y quizás ahí es donde la convención ha sido más conservadora, podríamos decirlo, ¿no? Se está hablando de un presidencialismo atenuado. ¿Por qué no quizás acercarse un poquito más hacia el parlamentarismo? Exactamente. ¿Cuál es el temor ahí? Sí. Sí, yo creo, mira, uno de los argumentos que se dio para el tema para desechar el parlamentarismo que también fue propuesto, y creo que en una de las indicaciones todavía convencionales del Frente Amplio están haciendo indicaciones en ese sentido. Pero uno de los argumentos que se atendió es que precisamente hay una crítica muy, muy importante de la gente hacia el Congreso, hacia los parlamentarios, hacia los partidos políticos. Y en un parlamentarismo precisamente lo que se hace es entregar la elección indirecta del jefe de gobierno, en este caso, quien es nombrado por el Parlamento dentro de sus pares. Entonces, uno de los argumentos que se señalaba es quitar la posibilidad a las personas de elegir de manera directa con su voto a quien va a presidir, ¿cierto?, a quien va a dirigir el país, seguramente iba a ser muy utilizado también para una campaña una contracampaña de aprobar esta propuesta de nueva constitución, porque el común y corriente no logra. De hecho en mi familia fue muy difícil, por ejemplo, explicar eso y decir, pero ¿cómo ya no voy a poder elegir yo y van a tener que elegir los parlamentarios y miren los parlamentarios lo que hacen y qué sé yo? Entonces era muy difícil. Y lo otro que también... Hay mucha deslegitimación de la clase política para que eso pudiese suceder, ¿no? Claro, hay mucha deslegitimación, no hay un vínculo, se ha perdido esto de los dirigentes sociales en partidos políticos, sino que al contrario, los dirigentes sociales son ahora muy críticos de los partidos políticos. Se han visto muy debilitados porque se han convertido también en representantes muchas veces del statu quo. Entonces eso es lo que se previó, y también escuchando en las audiencias públicas fueron muchas más las que apoyaban el presidencialismo y creían que era algo que debía mantenerse porque no era algo que hubiera
funcionado tan mal dentro del país, sino que había que hacer varias modificaciones para poder atenuar las facultades por otro lado y también poder hacer un diálogo más fructífero entre el Ejecutivo y el Legislativo para poder materializar programas y que fueran más representativos, no solamente de quien saliera como representante o como caudillo, sino que fuera en conversación con aquel órgano de representación popular como es el Parlamento. Muy bien. Rosa Catrileo, se tiene que ir, Rosa, tiene una reunión ahora prontito, así que sabemos que te tienes que ir. Oye, te mandamos mucho cariño ahí para ti, para toda la gente de Gualmapu, por supuesto, qué rico que esté lloviendo. Un abrazo enorme de aquí, de La Voz de los que Sobran. Gracias por estas explicaciones, Rosa, muy clara también, muy clara en todo lo que nos has explicado, y espero que podamos seguir ahondando en el debate verdadero que se está dando en la Convención Constitucional. Y yo creo que la mejor forma de defender la convención es justamente conversando sobre los reales temas profundos que se están conversando y que van a refundar nuestro país de una manera más equitativa, más igualitaria. Eso esperamos. Un abrazo enorme para ti, Rosa, y para todos allá. Que estén muy bien. Chao, chao. Rosa. Muchas gracias, Jaime y Alejandra. Que estén muy bien. Gracias.